Esta semana, electrostática 2. Semana 12, chicos, ya semana 12. Esta historia se está acabando ya. Vamos 12 semanas trabajando. Bueno, que contigo no. Tú vas trabajando 12 semanas y contigo ya voy un par de semanitas nada más. Pero recuerda que son 18 semanas, faltan 6 semanitas más y completamos todo el temario de física. Estarías listo para poder resolver problemas correspondientes al tema de física. Obviamente, siempre y cuando tú refuerces en casa, tomen la preocupación de vida, pero a pesar de eso, chicos, igual, siempre va a haber un vacío tal vez en algunos problemas, temas, porque en poco tiempo no se puede saber todo, ¿no? Pero recuerda que ahí estás tú, bueno, tu habilidad, tu estrategia, para poder abarcar lo más importante posible en este corto tiempo. Bueno, mientras más tiempo va pasando, más experiencia vas adquiriendo y más facilidad para resolver los problemas también. ¿Listo? Así que por favor, prepárense todos, no se desmayen, tomen su agüita de azar, porque el tema del día de hoy va a estar muy, pero muy pesado, muy tedioso, por favor, ¿ya? Así que atentos. El día de hoy veremos potencial eléctrico y condensadores. Potencial eléctrico y condensadores, chicos. A ver, y para entender el tema de potencial eléctrico, lo primero que se hace es definir lo que es la energía potencial eléctrico. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la energía potencial eléctrica. Vamos a ver lo que dice por aquí. Dice, cuando se realiza trabajo para trasladar una partícula con carga eléctrica sub cero, sin aceleración desde muy lejos, donde su energía potencial obviamente es cero, hasta situarla en un campo eléctrico de otra partícula con carga eléctrica Q, se dice que el sistema de dos partículas adquiere una energía potencial eléctrica E sub P. A ver, para que podamos entender lo que está ocurriendo. Esta partícula sub cero antes ha estado muy lejos de acá. Por ejemplo, por aquí. Aquí ha estado con sub cero. Muy lejos. Donde la energía potencial es prácticamente cero. Ahora, gracias a una fuerza, se lleva esta partícula a esta posición. Entonces, al llevar a esta posición se ha realizado un cierto trabajo. Ese trabajo realizado para llevarlo aquí ha generado que este sistema de dos partículas almacene energía. ¿Listo? Al generar un trabajo sobre una partícula, genera que este sistema de dos partículas almacene energía. Y eso tiene sentido, pues chicos, porque en la semana de trabajo y energía se ha que cuando un cuerpo realiza un trabajo, mejor dicho, cuando una fuerza realiza un trabajo sobre un cuerpo, éste al final adquirirá una energía almacenada, ¿no? Del mismo valor que el trabajo. Entonces, si tú realizas trabajo sobre esta partícula, al final se genera una energía potencial en este par de partículas. Esta energía potencial depende del producto de cargas, la carga Q y Q sub cero, y además de la distancia R, la distancia de separación. Además de la distancia de separación. Ahora, esto se verifica porque recuerda tú, si esta energía depende de la distancia, mientras más pequeña es esta distancia entre dos partículas, más pequeña es la distancia entre dos partículas, mayor será la energía, ¿sí? Eso no concuerda un poco con lo que se ha visto o tú interpretas dentro de un núcleo atómico. En el átomo, en el núcleo de un átomo, dime, ¿qué partículas hay? A ver, leo el chat. ¿Qué partículas hay en un átomo? Protones y neutrones, ¿cierto? Pero las partículas cargadas son los protones. Por lo tanto, dos cuerpos cargados, como los protones, están separados con una distancia muy, pero muy pequeña. Por lo tanto, en el núcleo se almacenará mucha, pero mucha energía, ¿sí o no? Claro, y eso es lo que siempre se menciona, y es por esta situación de aquí. Es por esta situación, básicamente. ¿Sí, chicos? Así que lo que quiero que entiendan el día de hoy es que existe una energía potencial cuando existen dos partículas cargadas muy cerca. Existe energía potencial cuando hay dos partículas cargadas muy cercanas. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo más de una? Pues no. Bueno, más de dos. Capaz tengo tres, cuatro, cinco. ¿Qué hago, profesor, cuando tengo más de dos? Entonces ponemos por aquí la observación número uno. Dice. La energía potencial eléctrica de un sistema de cargas puntuales es igual a la suma algebraica de las energías potenciales eléctricas de cada uno de los pares de partículas del sistema. Profe, ¿qué significa eso? Y cuando yo tengo tres cargas, por ejemplo, yo voy a considerar la energía que hay
entre la carga 1 con la carga 2. Ahí está. Voy a considerar la energía que hay entre la carga 2 y la carga 3. Ahí está. Y también debo considerar la energía que hay entre 1 y 3. ¿Me dejo entender? Es decir, que yo analizo la energía en base a pares de cargas, de 2 en 2. ¿Listo? Analizo la energía almacenada de 2 en 2. Profe, y si hubiera una carga 4, bueno, si hay una carga 4, tendrías que analizar la carga que hay entre 4 y 1, entre 4 y 2 y entre 4 y 3. ¿Te das cuenta qué tan extenso sería nuestra energía potencial? Por ese motivo, a lo mucho que he visto yo, es energía almacenada para 3. Me imagino para 4, pero para hacerlo más sencillo, te podrían decir que los 4 están en los vértices de un cuadrado, ¿cierto? O que las 4 cargas tienen el mismo valor, tal vez. ¿Yo me dejo entender? Entonces, podría ser esa situación. ¿Listo, chicos? Pero ya tenemos la idea de qué hacer cuando tengo más de 2 partículas cargadas. Cómo calcular la energía almacenada para el sistema. ¿Listo? 2, a ver. Si una fuerza externa, realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladar sin aceleración, realiza trabajo en un campo eléctrico para trasladarlos sin aceleración, una partícula cargada desde una posición inicial hasta una posición final, se cumple que el trabajo de la fuerza es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza F es igual a variación de energía potencial, la final menos la inicial. ¿Listo? Ahí está. Esa es la relación que había al inicio, ¿te acuerdas? Que para generar esta energía debe haber un trabajo efectuado, ¿no? Ahora sí, ya estamos listos para poder definir el potencial eléctrico. Y como veremos en la diapositiva, el potencial eléctrico es igual a ver. El potencial eléctrico se define de la siguiente manera. Mira. Ahí está. El potencial eléctrico se define como una cantidad escalar, ahí está, una cantidad escalar, que indica la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces, el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. A ver, para que nos quede más claro por qué sale esto, por qué es esto, mira lo que voy a hacer yo, ¿ya? Escucha, por favor, ¿ya? Escucha, escucha, escucha. Yo tengo la carga Q positiva en la parte izquierda y quiero saber cuánto es el potencial en B. Para saber cuánto es el potencial en B, lo que se hace es trasladar una carga de prueba sub 0. Acá está, acá, mira, acá está. Lo trasladamos. Cuando la partícula cargada de prueba Q sub 0 llegue acá, vamos a poner Q sub 0, llegue a este punto, ¿qué es lo que se va a generar? Se va a generar una energía potencial entre estos dos, ¿sí o no? Cuando yo llevo la partícula hasta ese punto, se genera una cantidad de energía. Entonces, mira, con valores para que nos quede más claro. ¿Qué pasaría si el potencial eléctrico vale 10? Si el potencial eléctrico es 10, ¿qué significado tiene ese 10? Significa que yo puedo generar 10 joules de energía si es que coloco una carga de 1 coulomb en este punto B. ¿Me dejo entender? El potencial eléctrico es como la capacidad que tiene un punto de almacenar energía. Es la cantidad de energía que un cuerpo puede, en un punto se puede almacenar si es que colocamos una carga Q de prueba. Es un potencial. No es algo que existe ahorita, sino es una posibilidad. Es como cuando te dicen, no, tú eres un alumno potencial, porque puedes lograr grandes cosas, por ejemplo. Por ejemplo, te dicen, tú eres un trabajador potencial, porque puedes realizar ciertos trabajos con mayor facilidad. Es como que una posibilidad. ¿Listo? Es lo que se puede generar debido a lo que tienes, pues, ¿no? Entonces, chicos, el potencial, si es 10, significa que yo puedo generar 10 joules de energía en este punto si es que colocase una carga de un coulomb. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo coloco una carga de 2 coulomb? Si coloco una carga de 2 coulomb,
¿Cuánto será la energía que yo tendría ahora? A ver, respóndeme. Si yo coloco una carga de 2 coulombs, ¿cuánto sería la energía que yo podría generar? 20, ¿cierto, Jorge? 20, claro que sí. ¿Te das cuenta que el potencial eléctrico me indica cuánta energía podría generar por unidad de carga? Si es que yo coloco más cargas ahí, podría generar más energía, ¿cierto? Entonces, es un punto de potencial, donde se puede generar mucha energía en base a la carga que se coloca. ¿Listo? Entonces, el potencial eléctrico es la energía por unidad de carga, la energía que se puede generar si se coloca una carga con subcero de prueba por ahí. Ahora, al reemplazar la energía que tú conoces por acá, al reemplazar esta energía de acá, al reemplazar esta energía aquí, mira lo que se genera. Se genera el potencial eléctrico de una carga puntual, solamente para una carga puntual. Y diremos, para carga positiva y para carga negativa. ¿Por qué lo separo? Porque el potencial eléctrico puede ser positivo para cargas positivas y puede ser negativo para cargas negativas. ¿Listo? Si el potencial eléctrico es para cargas positivas, el potencial es igual a la constante, la carga entre la distancia. Y si es carga negativa, simplemente lo mismo, con un signo negativo adelante. Entonces tenemos un potencial repulsivo cuando es positivo y un potencial atractivo cuando es negativo. Pero básicamente el potencial se calcula como constante la carga entre la distancia, ¿ya? Importante eso, por favor, ¿ya? Solamente para una sola carga. Es decir, esta carga en este punto genera un potencial. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo 2 partículas, 3 partículas, 4 partículas? ¿Qué hago, profesor? Entonces diremos, el potencial eléctrico en un punto debido a 2 o más cargas puntuales es igual a la suma algebraica de los potenciales eléctricos de cada una de ellas. Entonces, mira, si la carga 1 a esta distancia 1 genera un potencial, es este acá. La carga 2 en una distancia 2, en el mismo punto potencial, genera este potencial. Ahí está. Entonces, si yo quiero calcular el potencial en el punto P, tendría que sumar todos los potenciales generados por las cargas que están alrededor. Profe, si hubiera una tercera carga, quiero calcular el potencial total, tendrías que sumarle el potencial de la carga 3. Y así si tuviera 4 cargas, 5 cargas, 6 cargas, indefinida. Así que tengan cuidado, por favor, ¿ya? El potencial en un punto es la suma de todos los potenciales que hay. Pero, por favor, no olvidarse, se reemplaza con todo y signo. Recuerda que cada potencial tiene su signo correspondiente, ya sea positivo o negativo. ¿Listo? En el segundo punto de la observación simplemente tengo las gráficas de las ecuaciones, la gráfica de esta ecuación y de esta ecuación. Para cargas positivas es esta, para cargas negativas sería esta. Y ahí me doy cuenta que el potencial eléctrico es inversamente proporcional a la distancia. Si la distancia es muy pequeña, el potencial es muy grande, es decir, se puede generar mucha, pero mucha energía. Pero si la carga es negativa, si la distancia es muy grande, el potencial es muy pequeño. Entonces, el potencial es inversamente proporcional a la distancia. Y para cargas negativas es lo mismo, solamente que con signos cambiados, ¿no? Con signos cambiados. Potencial eléctrico de una corteza esférica conductora. Caso particular, chicos, ¿ya? Si es una corteza eléctrica conductora, la carga eléctrica se mantiene en la superficie nada más. En la superficie está la carga. No hay carga dentro de nuestro conductor. Dentro del conductor no hay carga. Y si no hay carga dentro del conductor, también se sabe que no existe campo eléctrico dentro. Es decir, que dentro del conductor no hay campo. Listo. Este es muy parecido, no sé si lo has visto o has escuchado alguna vez el concepto de jaula de Faraday. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Has escuchado en alguna vez de tu existencia, de tu vida, la jaula de Faraday? Es cuando la diferencia de potencial es cero. Cuando la diferencia de potencial es cero. Claro, Jorge, no es cuando el potencial es cero para evitar los accidentes de tormentas. Claro, las tormentas eléctricas, ¿por qué se generan? Porque existen diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial es cero, entonces no existe flujo de cargas, no existe corriente eléctrica, no existe corriente
no existe flujo de carga. Así que eso generaría una jaula de Faraday, básicamente. Bueno, por ejemplo, si tengo una tormenta eléctrica y me quedo en un auto, este funciona como una jaula de Faraday y me salvo. No necesariamente, porque el auto no necesariamente es una jaula de Faraday. Dentro del auto tienes que verificar si no hay campo eléctrico, no fluyen las cargas. ¿Listo? Si es que no hay diferencia potencial. Podría funcionar, sí, podría funcionar, pero no es como que algo. Porque recuerda que dentro del auto también tiene sistemas eléctricos, pues. Y eso puede generar una diferencia potencial. Es posible, cabe una posibilidad, puede haber una posibilidad, hay una posibilidad. Es decir, una de dos, o te salvas o te mueres completamente porque el auto es metálico y eso transmite más la corriente eléctrica. Pero hay una posibilidad. Lo que sí, déjame decirte que sí tiene relación a esto y para salvar tu vida, es no sé si has visto tú a los electricistas. Normalmente los electricistas trabajan con unos zapatos bien altos y gruesos de goma. Así tipo zapatos de colegios, esos zapatos de colegios antiguos. No sé si lo has visto. Zapatos de constructor. Y si uno dice, pero profe, ¿por qué trabajan con esos zapatos? No es más incómodo, mejor que trabajen con una zapatilla. Recuerda. Por ejemplo, mi papá es un especialista en electricidad y él siempre me recomendaba, si tú vas a hacer algo de electricidad, te recomiendo siempre que estés con unos zapatos, no sandalias, no zapatillas, zapatos. Porque eso haría que tus pies trabajen como pozo tierra. Es decir, que al final toda la descarga eléctrica que te pasa a ti pasa por tus pies y se va hasta el piso. Se va hasta el piso. Es lo que normalmente ocurriría, pues, ¿no? Algo similar ocurre aquí, pero dentro de este conductor, ¿ya? Entonces, básicamente lo que quiero que entiendas aquí, que el conductor en el interior no tiene campo eléctrico. Eso no es lo mismo que decir que no existe potencial, ¿ah? Sí puede haber potencial, y el potencial no es peligroso. No, para que más o menos me entiendas, el potencial no es peligroso, porque, por ejemplo, tú has tenido la posibilidad de agarrar los cables de corriente eléctrica, son dos, ¿cierto? Tú sabes que hay dos, ¿sí o no? Hay dos cables de corriente eléctrica, siempre de diferentes colores, se recomienda uno azul, uno rojo, ¿cierto? Uno azul, uno rojo. Por ejemplo, yo tenía la oportunidad y mi padre me hacía esta demostración, a veces un poco muy tosca tal vez, o muy, como que, entre comillas, peligrosa. Y tenía los cables de conducción y decía, la electricidad solamente pasa cuando tú agarras los dos cables. Si agarras los dos cables es peligroso. Y decía, mira, agarro uno. Y agarró un cable, ¿puedes creer? Yo siendo un joven de colegio, 10 15 años, a lo mucho, muy pequeño, digo, yo me quedé sorprendido. Porque yo siempre veía en las teles, agarrando un cable, mueres, pues, ¿no? Te electrocutas. Pero él agarró un cable y no le pasó corriente. Y él me explica de alguna manera sin su palabra para poder entender que si agarras uno no hay problema porque no hay corriente eléctrica que fluya por tu cuerpo. ¿Listo? Tal vez una pequeña descarga, pero no es suficiente para matar. En cambio, si tú agarras los dos cables, lo que voy a generar, ya te doy la explicación yo ahora, lo que va a generar es que por un cable hay un potencial y por otro cable otro potencial. Y eso generaría al agarrar tú una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial generaría una descarga eléctrica. ¿Que quedaría dónde? En tu cuerpo. Pero dentro del conductor, chicos, sí hay potencial eléctrico. Y es lo que quiero mencionar por aquí. En los puntos interiores de la esfera y en la superficie misma, el potencial eléctrico es constante y tiene un valor de constante K por la carga entre el radio. Es decir, en todos los puntos del interior, incluso en la superficie, el potencial es el mismo. Si en el centro vale 10, siempre va a ser 10, 10, 10, 10, 10, 10, hasta llegar a la superficie. Una vez que llegue a la superficie y tú te alejes de la superficie, ¿a qué se debe que el potencial sea el mismo? ¿A eso te refieres? Ah, ya, mira. Para poder hacer la demostración de todo eso, se tiene que aplicar la ley de Gauss, pero ya son integrales, pues, ¿no? Pero a ver, más o menos para explicarte de manera práctica o sencilla, a ver. Eh, se podría decir que tú sabes que el potencial eléctrico es esto, pues, ¿no? Energía por unidad de carga
¿cierto? Energía por unidad de carga. Y además, el potencial eléctrico se deduce de esta de acá, de dos cargas, ¿cierto? Entonces está relacionado con las cargas. Entonces, si te das cuenta, te das cuenta, si las cargas están en la corteza en la corteza del conductor, significa que las cargas están simétricas todas. Existe simetría. Entonces, no importa tú dónde analices en el interior o en la corteza, siempre va a existir esa simetría dentro de la energía o para el potencial, siempre existe esa simetría. Por lo tanto, no importa si yo analice en un punto central, un punto muy cercano al centro o un punto muy cercano a la corteza, siempre va a haber esa simetría. Y eso va a generar que en el potencial eléctrico que yo tenga en la corteza, solamente generada por la carga superficial, sea la misma que el interior. Porque al ser una simetría, yo puedo hacer una aproximación y decir que toda la carga que está en la superficie es como si fuera la carga en el centro de la esfera. Es como si yo almacenara toda la carga aquí. Es como si yo almacenara todo aquí. Es como que una similitud. Y al haber una similitud, yo podría decir que el potencial generado por esta carga en la superficie se calcula como carga, constante carga sobre distancia. Y justo la distancia es el radio. Es como que hubiera una similitud. Y por la simetría misma, se cumple que el interior también es lo mismo. El interior se cumple que el potencial va a ser el mismo y no va a cambiar. ¿No? Es como una aproximación que se hace, pero para la demostración más que todo es Gauss, la ley de Gauss, chicos, ¿ya? La ley de Gauss. Con eso demuestra, con el flujo, más que todo por el flujo de carga. ¿Listo? Ahora, entonces, lo más importante para nosotros el día de hoy es saber que el interior, el potencial se calcula de esta manera, constante la carga sobre el radio. ¿Listo? Y de esa manera yo tendría que el potencial es el mismo en el interior hasta la superficie. Pero si yo analizo fuera de la superficie, por acá, por acá, por acá, por acá, el potencial cambia, porque ya me estoy alejando de la carga, básicamente, del cuerpo cargado. Y se va a cumplir que el potencial fuera, externa al cuerpo, es igual a la constante de la carga entre la distancia, donde esta distancia obviamente es mayor que el radio. Esta distancia es mucho mayor que el radio. ¿Listo? No te olvides, por favor, ¿ya? Este es un caso particular nada más, para una corteza, un cuerpo esférico. Es distinto a los problemas que nos dicen partículas cargadas. Ahí sí, normal, constante, carga entre distancia. Pero cuando es una corteza conductora, se cumple que en el interior el voltaje es el mismo, en la corteza, y fuera de ello se cumple lo que tú ya conoces, ¿no? Ahora, algo más, el campo del interior también es cero, porque eso ya lo hemos dicho, mencionado hace un momento, ¿no? Observaciones. Uno, el potencial eléctrico para puntos exteriores de la corteza esférica conductora es igual al potencial eléctrico en una partícula con la misma carga situada en su centro. Justo lo que hemos mencionado. Bueno, básicamente es una observación, ¿no? Como que una similitud, ¿no? Dos, el campo eléctrico en el exterior de la corteza esférica tiene la dirección radial. A ver, ¿y se nota? Si el campo eléctrico, estas líneas, son líneas radiales, ¿no? Y el decir radial significa que son perpendiculares a la superficie, ¿ya? Perpendiculares. El campo siempre es perpendicular al cuerpo. Tres, en general el potencial eléctrico para puntos interiores de un conductor es en equilibrio electrostático, así como en su superficie es constante. El potencial eléctrico en el interior y en la superficie es constante, es la misma, ¿no? Cuatro, en general la carga eléctrica de un conductor en equilibrio electrostático reside solamente en la superficie. Claro que sí, conductor en equilibrio. La carga solamente está en la superficie, nada más. Y además porque es una corteza, nada más. Cinco, la carga eléctrica en el interior de un conductor en equilibrio electrostático, cero. Mira, la carga es cero, por consiguiente el campo eléctrico en el interior es nulo, es nulo. No hay carga, no hay campos, obviamente. No hay carga, no hay campo. ¿Por qué, profesor? Porque está en equilibrio, y al estar en equilibrio la carga solamente es superficial. ¿No? Si hubiera cargas en el interior, significa que el cuerpo no está en equilibrio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Más o menos por qué te digo, mira. Imaginemos. Vamos a la pantalla. Imaginemos que las cargas que hay en el interior son negativas. Imaginemos. Es decir, el cuerpo al final tiene carga negativa total. ¿Listo? Dime, ¿qué pasa si hay dos partículas cargadas negativamente? ¿Qué pasa con estas dos? ¿Qué pasa entre dos partículas cargadas negativamente? ¿Se atraen o se repelen?
Se repelen, ¿cierto? Hay repulsión. Por lo tanto, si hay repulsión, ¿hacia dónde irían esas partículas cargadas? Dime tú, ¿hacia dónde irían? ¿Hacia dónde se irían si las partículas se repelen? Si hay repulsión, ¿hacia dónde se ubicarían esas partículas cargadas negativamente? A ver, dígame. ¿Hacia dónde creen que se irían las partículas cargadas si es que estos se van a repeler? ¿Hacia dónde se podrían ir? Vamos, chicos, ¿alguna idea? Mira, si estas partículas cargadas negativamente se repelen entre ambas, entre sí, entonces lo que va a ocurrir es que estas partículas van a terminar ¿dónde? En la superficie, pues, alejándose lo más que se puedan. Se van a alejar lo más que se pueda. Se van a ubicar solamente en la corteza, en la superficie, generándose un cuerpo en equilibrio, chicos, ¿ya? Pues esas son las observaciones. Tenemos a ver. Esto es importante, por favor. Aquí comienza lo importante. Esto es lo importante. Diferencia de potencial o voltaje. En el trabajo realizado sobre una unidad de carga en un campo eléctrico. Es el trabajo realizado por unidad de carga en un campo eléctrico. El trabajo de una fuerza F para desplazar sin aceleración una partícula cargada desde una posición inicial hasta otra posición final equivale a una diferencia potencial eléctrico entre dichos puntos. A ver, para que más o menos entendamos. Partimos de esto, mira. Habíamos dicho que el trabajo era igual a la diferencia de energías potenciales, ¿no? Eso lo mencionamos ya al inicio. Está relacionado. Porque recuerda que el trabajo efectuado sobre una partícula es igual a la variación de energía. Eso está clarísimo. Y eso ya se mencionó. Ahora, también sabemos que la energía está relacionada con el potencial, ¿sí o no? Más o menos para decirte algo. Eh, Potencial de B menos potencial de A. Por ejemplo, yo quiero calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Sabemos que el potencial en B es la energía potencial en B sobre carga de prueba. Y el potencial en A es la energía potencial en A sobre carga de prueba. Por lo tanto, si unimos estos dos, te das cuenta que te queda energía potencial de B menos energía potencial de A. ¿Y qué representa la diferencia de energías potenciales? El trabajo, ¿sí o no? Por lo tanto, la diferencia potencial está relacionada con el trabajo directamente. ¿Listo? Generándose al final esta relación de aquí abajo, pues. Generándose esta diferencia de potencial, ¿cierto? Te das cuenta de la relación que existe y se va generando poco a poco. Ahora, vamos a empezar a analizar un poquito más. Vamos a ver. Mira, la partícula Q sub 0 que está en el punto A va a ir hasta el punto B. Entonces, el movimiento es de A, aquí está A, hasta B. Ahora, el movimiento yo sé que es hacia la izquierda, pero debo analizar qué fuerzas existen sobre el cuerpo, mira. Dime, si es una partícula positiva, sobre una partícula positiva que está dentro de un campo eléctrico se genera una fuerza eléctrica. Sabemos de la clase anterior que esta fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo. Por lo tanto, debido a la fuerza eléctrica, está por acá, lo voy a subrayar, la partícula debería irse hacia la derecha, pero no se va a la derecha, porque yo quiero que se vaya hacia el punto B. Por lo tanto, para que se vaya hacia el punto B, ¿qué se genera? ¿Qué se aplica? Se aplica una fuerza externa, una fuerza F externa. ¿Listo? Y como voy a mover la partícula lentamente, sin aceleración, yo te consulto algo. ¿Qué significa movimiento lento? ¿Qué significa movimiento lento? MRU. ¿Y qué significa que sea un MRU? ¿Qué significa que sea uniforme? ¿Qué se cumple con las fuerzas cuando un movimiento es uniforme?
Equilibrio, chicos, sin aceleración, excelente. Y si no hay aceleración, significa que la fuerza resultante, ¿cuánto es? Es cero. Y si la fuerza resultante es cero, dime, eso significaría que el valor de la fuerza eléctrica y el valor de la fuerza externa deben ser iguales, ¿sí o no? Si la fuerza externa es 10, la fuerza eléctrica también vale 10. ¿Me dejo entender? Los valores son iguales, pero las direcciones son opuestas, chicos. Direcciones opuestas. En esta oportunidad estoy analizando que la fuerza eléctrica es la que genera el movimiento hacia la izquierda. ¿Listo? En esta oportunidad disculpa, la fuerza externa es la que genera el movimiento hacia la izquierda, la fuerza externa, ¿ya? Por lo tanto, mira lo que se genera. Se va a generar nuestra primera observación. El trabajo de la fuerza externa, escucha, también conocido como agente externo, no depende de la trayectoria de la carga, no depende si te das una vuelta de campana, sube, baja, como si fuera un trampolín o una montaña rusa, no me importa. Solo depende de la diferencia potencial, solamente depende del punto inicial y el punto final. Y quiero que asumas esto, mira, cuando te dicen trabajo de la fuerza F, en un problema te van a decir así. Calcula el trabajo del agente externo, de la fuerza externa, cuando la partícula va de A hasta B. Te van a dar esa información obligatoriamente, de dónde a dónde va, porque recuerde que importa el inicial y el final. Y mira lo que tienes por aquí. El trabajo de la fuerza externa cuando el cuerpo va de A hasta B es igual a la carga de prueba. Y cuando tú coloques la carga de prueba, por favor, no te olvides del signo. Ahí está. Se coloca con el signo. Si la carga de prueba es positiva, colócale positivo. Si la carga de prueba es negativa, colócale negativo. Multiplicado por la diferencia potencial, mira, multiplicado por la diferencia potencial. Y acá la diferencia potencial es clarísimo, clarísimo. Final menos inicial. Dejo de entender, ese es el orden. Y métete en tu cabeza, debe ser final menos inicial. Porque si tú te acuerdas con las letras A y B, B y A, tú vas a decir, cuando tengas un problema, dices B menos A, B menos A, B menos A. ¿Y qué pasaría si en el problema te ponen M y N? ¿Qué pasaría si en el problema te ponen M y N? ¿Qué haces? ¿Te inventas el A y el B? Ah, Jorge, Jorge me preguntó acerca de ¿qué pasaría si la carga negativa sería al revés? Sí, Jorge. No, no había visto el comentario. Sí, ¿te refieres a esta gráfica, cierto, Jorge? Sí, obviamente, sería al revés, pues, ¿no? La fuerza eléctrica sería hacia la izquierda y la fuerza externa a la derecha. ¿Listo? Entonces, chicos, claro, Jorge menciona, ¿qué pasaría si fuera N y M? Bueno, te tienen que decir cuál es el final y cuál es el inicial, ¿te das cuenta? Entonces, todo es en base al inicial y final. Por eso yo pongo aquí, si te dicen trabajo de la fuerza externa de A hasta B, entonces sería final B menos inicial A. Por eso siempre el orden es importante, ¿ya? Siempre recuerda que aquí es el final menos inicial. ¿Listo? Y tiene esa forma. Pero hemos visto también que existe otra fuerza que mantener el equilibrio sobre el cuerpo, que es la fuerza eléctrica. Entonces diremos, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, o también conocido como el trabajo del campo eléctrico, es al negativo de la carga de prueba por la diferencia potencial. Profe, acá también me van a decir como arriba, sí, chicos, también te lo van a decir. También te van a decir que este es el trabajo. Acá mencionan campo, ¿ah? Pongo la variante, ¿ya? Te dicen calcular el trabajo generado por el campo eléctrico cuando la partícula va de A hasta B. Esto es igual a la carga de prueba con un signo negativo adelante adicional. ¿Ah? Profe, ¿este es el negativo de la carga? No es el negativo de la carga, es el negativo de la expresión. ¿Listo? Por la diferencia potencial, que nuevamente, repito, nuevamente, final, inicial. No te olvides, por favor.
La diferencia entre los dos trabajos solamente es el signo. Eso significa que si uno sale 10, el otro le sale menos 10. Si uno sale menos 10, el de abajo sale 10 también. Si arriba sale menos 40, abajo te sale 40. Siempre signos contrarios, ¿no? Y al final llegamos a la conclusión que el trabajo total realizado es cero, ¿no? Claro, la suma de los dos trabajos debe ser cero. Es decir, que el trabajo de la fuerza externa es igual al negativo del trabajo eléctrico. Luego menciona, el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo eléctrico y aumenta en la dirección opuesta al campo. A ver, esto es importante, chicos. Esto es importante. En algunos problemas yo voy a tener que analizar, identificar qué pasa con el campo y el potencial, ¿ya? Y lo único que tienes que hacer tú, ¿ah? Siempre que te digan, que te pregunten, el punto A y el punto B, ¿dónde el potencial es mayor? El punto M y el punto N, ¿dónde el potencial es mayor? Entre A, B y C, ¿dónde es el potencial mayor y el potencial menor? Para no complicarte la vida, lo único que debes hacer tú es esto. Debes identificar cómo es el campo eléctrico. Mira, el campo eléctrico es este de acá. Es esta flechita. Va en esta dirección. Te dice, este es el punto M y este es el punto N. En el punto M habrá un potencial. En el punto N habrá otro potencial. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Escucha, siempre, pero siempre se cumple que el campo eléctrico va de mayor a menor potencial. El campo eléctrico va de mayor a menor potencial. Eso nada más. Puedo decir que el potencial en M es mayor que en N. ¿Por qué? Porque el campo siempre va de mayor a menor, chicos. ¿Queda claro esa parte? Simple, observo el campo y ya me doy cuenta dónde el campo es mayor, dónde el potencial es mayor y dónde el potencial es menor. ¿Quedó claro esa parte, chicos? Esa parte, por favor, ¿les quedó claro? Para continuar. ¿No, chicos? ¿Les quedó claro esa parte? Por favor. A ver. Sí, excelente, chicos. Excelente. Continuamos. Ya, mira, por favor, esta parte del análisis es totalmente distinta, ¿ya? Es totalmente distinta. La gráfica que yo tengo en las anteriores es un análisis de una situación y esta es otra gráfica, ¿ya? Otra gráfica. Vamos a ver. Vamos a ver. Encontramos la relación entre la diferencia potencial y el campo eléctrico. Acá tenemos un campo eléctrico, una diferencia potencial entre A y B. Acá observo que la partícula va de un punto a otro. Entonces sabemos que hay una fuerza eléctrica y una fuerza externa F. Acá está, una fuerza eléctrica y la fuerza externa. Ahora, yo quiero saber, encontrar una relación entre las dos cantidades, ¿no? Eh, Diferencia potencial y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, para eso parto del trabajo de la fuerza eléctrica. Sabemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Como si fueran los temas anteriores, fuerza por distancia. Pero aquí el trabajo es inclinado, mira. Como he dicho, la fuerza es inclinada respecto al movimiento. Por lo tanto, ¿qué se hace? Se descompone, generándose así la fuerza F coseno. Sabemos que F coseno va en la dirección de la distancia recorrida, entonces F coseno por la distancia. Ahora, sabemos que F es igual a la carga por E. Este F es igual a la carga por E. El trabajo es igual a la carga por E por el coseno del ángulo por la distancia. Pero sabemos, de lo que hemos visto hace un momento, que el trabajo de la fuerza eléctrica tiene esta forma. Tiene esta forma, ¿no? El negativo de la carga por diferencia potencial. Tiene esa forma final, ¿ya? Tiene esa forma final. Por lo tanto, sería negativo de la carga por diferencia potencial. Acá la carga de prueba se va y me queda que la diferencia potencial es igual al negativo del campo por el coseno del ángulo por la distancia. ¿Listo? Ahora, esto es con el ángulo, es cuando eh, la trayectoria forma un ángulo con el campo. ¿Listo? Pero lo que yo debo analizar es simplemente cuando el ángulo es cero, es lo que más común es. Por ejemplo, para dejarme entender, a veces los chicos no me entienden tal vez.
Es más rápido así. Imagino que ya lo has visto antes. Este es el campo eléctrico. Y este es el punto M y N, por ejemplo. M y N. Y te hablan de esta distancia. Pero luego también te dan estas líneas puntaditas. Por algo te la darán. ¿Ah? Y tal vez te dan un ángulo, por ejemplo. Un ángulo por ahí, ¿no? Un ángulo alfa, un ángulo beta, por aquí o por aquí. Está viendo que acá es 90 grados. Entonces, ¿qué se hacen estos problemas? Tú no analices con esta distancia de acá. No, no analices con esta distancia de acá. Tú analices con la distancia de estas líneas puntaditas. ¿Listo? Estas líneas puntaditas siempre van a ser perpendiculares al campo. Entonces, yo analizo para este tramo. Solamente este tramo, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú te pones un segmento así en diagonal, te están obligando a que hagas esto. Pero estoy seguro que si tú te acuerdas, esta formulita va a ser más compleja, más tediosa. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el coseno puede ser seno también, depende de la ubicación del ángulo, ¿sí? Entonces tendrías que explicarte cuando el ángulo es tal. No quiero hacerte eso. Yo quiero que te acuerdes solamente esta relación. La diferencia potencial es igual al negativo del campo por la distancia, siempre y cuando esa distancia sean de líneas paralelas y estas líneas sean perpendiculares a quién, al campo. Voy adelantándote algo. Estas líneas son llamadas líneas equipotenciales. ¿Listo? Entonces, la diferencia potencial se hace entre líneas equipotenciales. Profe, pero M está abajo. Como es una línea equipotencial, M es lo mismo que arriba. Mismo potencial. ¿Me dejo entender? Es el mismo potencial. Por lo tanto, cuando tú quieras calcular esta diferencia potencial, mira lo que vas a hacer. La diferencia potencial es potencial menos potencial. Profe, A menos B, B menos A, M menos N menos M. ¿Cuál, profesor? Vamos a restar siempre. Vamos a escribirlo mejor. Vamos a restar siempre. El menor menos el mayor. ¿Me dejo entender? El menor menos el mayor. ¿Quién sería el menor? Te escucho, te leo. ¿Quién sería el potencial menor? Potencial menor sería N. Y el potencial mayor sería M. Entonces, de esa manera se aplica esta relación entre la diferencia potencial y campo eléctrico. De esta manera sería más práctica, chicos, por favor. No quiero que te confundas, que te compliques con los ángulos. ¿Listo? Poner en una fórmula un seno es complejo, tedioso. Va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el trabajo. No siempre el trabajo es igual a F coseno, no siempre. Para este caso, sí. Pero, ¿qué pasaría si me dan la ubicación de otro ángulo por el otro lado? Cambiaría un poco, chicos. Así que mejor es el análisis. Mejor es el análisis. Bien, Jorge, bien, Natalie, bien, Alessandra. Claro que sí. El potencial menor es el M y el mayor es el M. Entonces, tú asumes este orden, por favor. Y quiero que te quedes solamente con esta fórmula, ¿ya? La de abajo no tanto, porque es la misma de arriba en realidad. ¿Listo? Me quedo con esta fórmula y me quedo con este análisis de acá. ¿Listo? Recuerda, aquí es final menos inicial, en cambio aquí es menor menos mayor. ¿Me dejo entender? Son dos cosas, dos relaciones diferentes, ¿ah? Dos relaciones diferentes. En la primera es final menos inicial y en la segunda es menor menos mayor. Ya en los problemas tal vez lo podemos diferenciar si es que hubiera algún caso, ¿ya? Y vamos a ver. Superficies psicopotenciales, creo que lo he mencionado hace un momento, ¿no? Lugar geométrico de los puntos en los cuales se mide el mismo potencial eléctrico. Ya. Lugar en el espacio donde el potencial eléctrico es el mismo. Las superficies equipotenciales tienden a adoptar la forma del cuerpo eléctrico. Tienden a adoptar la forma del cuerpo eléctrico. Ahí está, mira. Si es una placa plana, las superficies equipotenciales, mira, ¿cómo se generan? Son planas también, planas y paralelas, obviamente, paralelas.
En cambio, si es una partícula cargada, las superficies equipotenciales son circulares, circulares, esféricas alrededor de ella. ¿Listo? Son esferas concéntricas, ¿no? Concéntricas. Y te das cuenta que el potencial mayor es mientras más cerca que la carga esté por aquí, pues, ¿no? Potencial mayor. Entonces, si te das cuenta, lo mismo es lo que hicimos acá. Es lo mismo que esto, chicos. Es lo mismo que esto, ¿ya? Es lo mismo que esto. Tú graficas solamente el campo. Grafico el campo y yo digo, en base al campo, yo puedo decir dónde el potencial es mayor y dónde el potencial es menor, ¿sí o no? En base al campo. Nada más. Lo mismo por aquí. Grafico el campo y ya sé dónde el potencial es mayor y dónde el potencial es menor. Nada más. Aumentando información, simplemente saber que las líneas de campo son perpendiculares a las líneas equipotenciales. El campo eléctrico también es perpendicular a la carga o al cuerpo cargado. No te olvides, el perpendicular, ¿ya? No te olvides. Esto para hacer una mejor gráfica, tal vez. Algunas observaciones. La superficie de un conductor cargado eléctricamente también es una superficie equipotencial. Es decir, la misma superficie del cuerpo también es una superficie equipotencial con mayor potencial eléctrico. Los potenciales de unos subsiguientes superficies equipotenciales disminuyen con la distancia del conductor, ¿no? Con la carga positiva, obviamente. Dos, las líneas de fuerza de campo eléctrico son perpendiculares a las superficies equipotenciales, lo cual hemos mencionado. Y tres, el trabajo realizado sin aceleración sobre una superficie equipotencial es cero porque la diferencia de potencial entre los dos puntos cualesquiera de ellas es cero. Ah, importante esto, mira. Imaginemos que esta es una línea equipotencial. Esta es otra y esta es otra. Este es un punto A y este es un punto B. Sabemos que el potencial en A es igual al potencial en B porque están en la misma línea equipotencial, ¿cierto? Ahora, si una partícula cargada va de A hasta B, si una partícula va cargada de A hasta B, chicos, ¿qué se va a cumplir? Si una partícula va de A hasta B, se cumple el trabajo de la fuerza externa es igual a la carga de prueba por potencial de B menos potencial de A, ¿sí o no? Pero dime, si el potencial de A y B son iguales, chao. ¿Cuánto me queda el trabajo generado? El trabajo es cero, ¿cierto? El trabajo es cero. Por eso ¿por qué puedo trasladar, por qué puedo trasladar M? A ver, nuevamente, Jorge. A ver, ¿te refieres a esto? Claro, sí, por eso puede trasladar M, porque era una superficie equipotencial y el potencial era el mismo. Claro, sí. Lo mencioné, creo, lo mencioné, probadamente, ¿no? Ahora creo que se comprueba, ¿no? Por las superficies equipotenciales. Yo puedo trasladarlo porque, como tiene el mismo potencial, generaría el mismo resultado, el mismo efecto en realidad, ¿no? Genera lo mismo. No importa la trayectoria. Listo, ahora sí, pasamos al tema de condensadores. Condensadores. Importante esto, por favor, ¿ya? Listo, chicos, a ver, condensadores. Dicen, un condensador o un capacitor, llamado, es un sistema conformado por dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signos contrarios entre los cuales existe una diferencia potencial. A ver, para que nos quede más claro, a ver. Un condensador es son dos cuerpos conductores, ¿listo? Que tienen la capacidad, pues esos condensadores tienen una capacidad, tienen una capacidad de almacenar carga, tienen la capacidad de almacenar carga. ¿Listo? Pero para que puedan almacenar carga, deben estar conectados a una batería, deben estar conectados a una fuente, deben estar conectados a un toma corriente, deben estar conectados a una diferencia de potencial. Toda fuente es una diferencia de potencial. Cuando se conecta a una diferencia de potencial como una batería o una pila,
se va a generar un flujo de carga a través de los conectores. Y eso va a generar que nuestro condensador almacene carga. Al ser los dos cuerpos simétricos o idénticos, lo que va a ocurrir es que cada cuerpo va a almacenar la misma carga Q y carga Q, una positiva y otra negativa. ¿Listo? Entonces, nuestro condensador lo que hace es almacenar carga siempre y cuando se conecte a una fuente, chicos, ¿ya? A una fuente. Luego me dice, la carga eléctrica Q que adquieren los condensadores o los conductores, disculpa, es directamente proporcional al voltaje proporcionado. Claro, mientras más voltaje, más carga puede almacenar. Pero esto tiene un límite, chicos. Tiene un límite. Eso va a depender de quién, de la capacidad o la capacitancia del condensador. Por más que yo tenga un condensador, eso no significa que yo pueda almacenar la energía que yo quiera. Pues. Imagínate lo que puede ocurrir. ¿No? Imagínate lo que lo que se puede generar. Por ejemplo, a ver, un ejemplo. ¿Tú alguna vez has usado pilas recargables? ¿Alguna vez has usado pilas recargables? ¿Alguna vez has usado pilas recargables? A ver, ¿alguien por ahí? Para explicarte un poco y entendamos. Las pilas recargables son como pilas normales, solamente que tú lo conectas a un cargador, una caja para que se puedan cargar. Es decir, que tú cargas tu pila y lo usas. Una vez que la pila está descargada, lo vuelves a conectar y se vuelve a cargar nuevamente y lo vuelves a usar. Se recomienda siempre usar pilas recargables, porque de esa manera eh, no maltratamos al medio ambiente, pues solamente usas una pila durante mucho tiempo. ¿Listo? Incluso es más barato que estar comprando pilas a cada rato. ¿Listo? ¿Me dejó entender? ¿Listo? Pero la gente no lo hace, chicos. La gente no lo hace, a pesar de que es lo mejor. Pero bueno, indiferente eso. Esta pila funciona como un condensador. Esta pila almacena carga y energía debido a que tú lo conectas al cargador o lo conectas a una fuente. ¿Listo? Pero esta pila tiene un límite, pues. Una pila tan pequeña no puede almacenar una energía para poder usarle en un refrigerador, por ejemplo. No. Esta pila almacena energía suficiente para poder usarlo en un control remoto, para usarle en un carrito de baterías, para usarle en una muñeca que canta, tal vez. Tiene un límite. De tal manera que con el tiempo esto se puede maltratar, se puede malograr por el tanto uso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si yo lo conecto a una fuente mucho mayor a la acostumbrada? Lo que va a ocurrir es que esta pilita puede explotar, puede recalentarse. Y eso es lo que muchas veces ocurre con nuestros celulares. No sé si les habrá pasado. Que tú tienes conectado mucho tiempo tu celular, y tu batería, tu celular está caliente. ¿Te ha pasado? Que amanece tu celular caliente. Es un grave error que cometemos, ¿no? Dejamos conectado nuestro celular toda la madrugada. Dejamos conectado toda la madrugada nuestro celular, pensando que se va a cargar toda la noche y cuando yo en la mañana llego, sigue 100%, ya, pero está caliente. El celular está caliente. Y cuando sabemos que el celular se debe solamente cargar en un par de horas, pero lo dejamos 5 o 6 horas. Incluso cometemos el grave error de usar el celular, usar el celular mientras está cargado. Y eso es totalmente peligroso, chicos. Es sumamente peligroso. ¿Les ha pasado, chicos? Me imagino que ustedes son jóvenes. Ahorita están con el celular, seguro. Ahorita están con el celular. Yo no los veo, pero estoy claramente seguro que están con el celular. Están con el celular en la mano. Y normalmente cuando estás en casa, estás con el celular en la mano y cargado también, cargando el celular. Así está conectado a la corriente eléctrica. Estás tirado en tu cama, viendo tu WhatsApp, viendo tus videos de YouTube, viendo tu Instagram, haciendo tus historias en TikTok, haciendo tus... ¿Sí o no? Dime. ¿Sí o no? Eso es lo que ocurre. Pero tengan cuidado, por favor. Cuando ustedes usan el celular y está conectado a la corriente eléctrica, tu cuerpo está siendo cargado también. Tu cuerpo, tu está transcurriendo carga eléctrica. Por tu cuerpo se está generando una diferencia potencial. Y eso es fácil de comprobarlo, porque existen voltímetros, esas dos agujitas, o también existen el multímetro en forma de una sola pinza que usan los electricistas, que colocan su lapicito
La pichita en un punto, coloca en un punto y ven si hay flujo de carga. Y te vas a dar cuenta que si tú estás usando tu celular conectado al cargador, te vas a dar cuenta que a través de tu cuerpo está fluyendo carga eléctrica. Y eso es peligroso. Ahora, tal vez para ti no es tanto, pues tú dices, profe, pero ya no me pasa nada, pues no muero con eso. No, no vas a morir. Pero te lo menciono porque tal vez tú tengas hermanos menores en casa, también tengas a tus, más adelante que tú tengas tus hijos, lo tengas en cuenta. Porque dime, esa descarga eléctrica para personas tan pequeñísimas como unos bebitos o unos niños de 1 año, 2 años, con un celular en la mano conectado, es sumamente peligroso porque están en desarrollo, chicos. Están en desarrollo. Ahora le dice, ¿qué produce eso? A ti nada, pero para una persona muy pequeña como los bebitos, mucho, mucho. Por ejemplo, no sé si has escuchado que a los niños al estar en desarrollo no se les puede dar comida calentada del microondas. ¿Has escuchado alguna vez eso? ¿Listo? Mira, consejo para ustedes y para su futuro. Y lo vas a escuchar tal vez de tu mamá, tal vez más adelante, de una tía, de una abuela. No se le puede dar comida calentada de microondas porque el microondas calienta con microondas, radiación. ¿Listo? Y tú sabes por historia qué ha generado la radiación. Tú sabes por historia qué ha generado la radiación, deformaciones en el cuerpo. Entonces, un niño que se alimente con radiación podría generar algo negativo en su desarrollo. ¿Me dejó entender? Lo mismo ocurre con la electricidad. Como dice por ahí nuestro amigo Jorge, obviamente está maltratar el corazón, porque recuerda, y también el flujo del cerebro también, porque recuerda que dentro del cerebro nuestras neuronas trabajan con descargas eléctricas. ¿Sí o no? Eso tú ya lo sabes. Así que yo no quiero profundizar en eso, simplemente quiero darte conceptos básicos para que tú puedas deducir algo. Listo, tú sabes que las neuronas trabajan con descarga eléctrica, así que imagínate, si una descarga eléctrica, cuando haces una resucitación de una persona, tú resucitas a una persona con descarga eléctrica, imagínate lo que puede ocurrir después. Profesor, entonces meto mi mano en microondas, me vuelvo un X-Men, profe. No lo intentes, es peligroso. Por lo menos ustedes que ya han desarrollado lo suficiente, entre comillas, no les afectaría tanto. Pero para personas muy pequeñas, sí. Más que todo lo digo por eso. Porque si ustedes pueden tener más adelante unos hijos, o actualmente pueden tener un sobrinito muy pequeño, es dar esas recomendaciones, ¿no? Siempre es bueno las recomendaciones. Siempre es bueno la ciencia usado para eso, ¿no? Recuerda que la ciencia no solamente se usa para poder operar problemas o resolver problemas o ingresar a la universidad. La ciencia se ha hecho para poder prevenir muchas cosas. Y ese consejo te doy el día de hoy, por favor, ¿ya? Consejo para la vida. Ojalá que lo apliques. Ojalá que se te quede. ¿Listo? Así que chicos, lo que básicamente quise decir es que un cuerpo solamente puede almacenar una cierta cantidad de carga o de energía. ¿Y quién me indica cuánta cantidad de energía o carga puedo almacenar? Simplemente esta cantidad constante, llamada capacidad. La capacidad o capacitancia. Esta capacitancia o capacidad depende del material, depende del condensador mismo. ¿Listo? Entonces, la carga almacenada es igual a la capacitancia por el voltaje conectado. Entonces, generamos algunas observaciones. Mira, la capacidad de un condensador depende de las propiedades del conductor, ¿no? Del condensador. No depende de la carga eléctrica ni depende del voltaje. Es decir, si yo cambio de voltaje, profe, ¿cambia la capacidad? No. Si yo cambio de voltaje, lo único que cambia es la carga, nada más. Profe, si yo cambio la carga, ¿cambia la capacidad? Tampoco. Tengan cuidado. La capacidad solamente cambia si cambia el condensador, si cambia el material. Dos, definición de la capacidad de un condensador. Ah, acá está. La capacidad es igual a carga sobre voltaje. Aquí tengan cuidado. Una cosa es la relación matemática y otra cosa es la relación física. Consulta, a ver si te está claro, por favor. ¿Ah? Dime, si yo cambio la carga, ¿cambia la capacidad? No. Dime, si cambia la carga, ¿es por qué? ¿Por qué cambio la carga? ¿Por qué cambia la carga? Bien, vamos.
¿Por qué cambió la carga? ¿Por qué la carga puede cambiar? La carga cambia por qué, chicos. A ver, alguien que me diga por ahí en el chat para continuar. Por el voltaje, efectivamente. La carga solamente puede cambiar por el voltaje. A mayor voltaje, mayor carga. Pero siempre hay un límite en base a la capacidad, pues, ¿no? Listo, chicos. Lo demás de abajo ya lo conoces, pues, ¿no? El nano, el mili y el pico, pues, ¿no? Recuerda, el farad es la unidad de capacidad, ¿no? Capacitancia, que es Coulomb sobre voltaje. ¿Sí, chicos? Por aquí, caso particular. Capacidad de un condensador plano de placas paralelas. Existen condensadores esféricos también, existen condensadores cilíndricos que son los más comunes. Y no sé si alguna oportunidad tú has tenido la posibilidad de ver una placa, eso de celulares, o tal vez una placa de una computadora donde se ve más, o una placa de un televisor. Son esas planchitas verdes donde existen bastantes dispositivos, bastantes piojitos, cuadraditos, circulitos, lentejitas y todas esas cosas. Entre ellos tú vas a encontrar algunos cilindros. Esos cilindros representan condensadores. ¿Listo? Condensadores. ¿Alguna vez has tenido la posibilidad de ver una placa como esa? Yo, por ejemplo, toda mi vida he visto placas como esa, porque a mí me gustaba siempre desarmar mis cosas. Yo siempre desarmaba mi televisor, mi Walkman, mi Discman, desarmaba mi equipo de sonido, tal vez. Era un hobby para mí, desarmar las cosas. Y veía esas cositas, ¿no? Mi intención era desarmarlas y volverlas a armar. ¿Puedes creer? En algunas oportunidades he desarmado porque he querido arreglar algo y les he arreglado. Y las he arreglado. Pero a veces sobran piezas, pues, ¿no? A veces sobran piezas. Y uno no entiende, pues, ¿no? Mientras sobren, no hay problema. Cuando falta, ese es el problema. Cuando falta, ese es el problema. Entonces, dentro de los condensadores más conocidos, el plano es el más usado a nivel preuniversitario. ¿Ya? Ya cuando estés a nivel universitario, dependiendo de la carrera, vas a usar condensadores esféricos o condensadores cilíndricos. Que también es sencillo relativamente, ¿eh? La fórmula es muy parecida. Capacidad C de un condensador de placas paralelas es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Es decir, si el área de las placas es muy grande, pues la capacidad también será grande. Pero si la distancia de separación será muy grande entre ellas, la capacidad será muy pequeña, pues, ¿no? Es inversamente la distancia. ¿Listo? Es un caso particular, ¿ya? Ahora, esto es igual a esto. Debe dar el mismo resultado, ¿ya? Son lo mismo, ¿ya? Deben ser iguales. Ahora, ese E o epsilon representa la permeabilidad eléctrica del vacío. Permeabilidad eléctrica del vacío. Se supone que entre las placas aquí, no hay nada. Es el vacío o el aire. Cuando es el vacío o el aire, su valor es de 8,85 por 10 a la menos 17. Pero si fuera otro material como un metal, tal vez, otro tipo de gas, este valor cambiaría, ¿no? Pero nosotros trabajamos solamente en el vacío. Te lo menciono solamente para que tengas en cuenta en una pregunta de verdadero y falso. En una pregunta de verdadero y falso. Dice, ¿quién es la culpable de representar el material que está entre las placas? La permeabilidad eléctrica. La permeabilidad eléctrica. Si está el vacío, ya sabes cuánto es. Si es aire, cumple lo mismo. Pero si es otro material, cambiaría la permeabilidad. Simple. Nada más como eso. Ahora sí, nos vamos a la parte más importante del día de hoy. Identificar condensadores. Un condensador tiene esta forma. Mira, dos líneas paralelas iguales. Un voltaje, una batería, un toma corriente está representado por dos líneas, uno más grande que la otra. La más grande representa el positivo y la más pequeña el negativo. Recuerda que también los interruptores son representados por estas aberturas o flechitas. A veces está abierto como aquí o a veces está cerrado como aquí. ¿Listo? Estas son representaciones que nosotros vamos a ver a lo largo de esta semana. Y la siguiente también, chicos, ¿ya? Tenemos conexiones de condensadores en serie y tenemos conexiones de condensadores en paralelo. Cuando están en serie, están ubicados de manera lineal, una tras de otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, chicos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a querer reducir el sistema a uno solo. Tengo tres, no quiero tres, quiero uno. Entonces, para eso, si quiero
uno nada más, yo hago esto. Mira. Reduzco a un equivalente. La pregunta es, si tengo 3 y voy a reemplazar por uno solo, este uno solo, ¿qué valor debe tener? Bueno, cuando quiero calcular el equivalente para conexiones en serie, aplico la suma de inversas. La inversa del equivalente es igual a la suma de las demás inversas. Inversa S1, inversa S2, inversa S3. ¿Listo? Ahora, tú sabes que cada condensador almacena una carga. Carga 1, carga 2, carga 3. Pero como están en serie, se va a cumplir que las tres cargas, ¿cómo son? Iguales. Y esta es la misma carga que almacena el sistema o almacena el equivalente. ¿Listo? Además, cada una de las cargas y capacidad está relacionado a un voltaje. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Se va a cumplir que la suma de los tres voltajes va a ser igual al voltaje total, al voltaje del sistema. ¿Listo, chicos? Nada más. Conexiones en paralelo, lo mismo. Ahora los condensadores están conectados en paralelos, conectados al mismo punto, mira, mismo punto. Este es A, este es B, esto es A, este es B, esto es A, esto es B. Esto es A, esto es B. Están conectados a los dos mismos puntos. ¿Eso qué va a generar? Va a generar que todos estén conectados a la misma diferencia potencial, pues. ¿No? Ahora, a pesar de que están conectados a la misma diferencia potencial, la carga no es la misma, chicos, porque eso ya va a depender de la capacidad. Entonces, cada carga es diferente. Carga 1, carga 2 y carga 3 son distintas. Pero yo sé que la suma de las tres representa la carga total, la carga del sistema. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago yo por aquí en estos casos? Yo voy a querer reducir todo el sistema por uno solo. Los tres condensadores por un solo condensador, llamado equivalente. ¿Cómo se calcula el equivalente para condensadores en paralelo? Fácil. Suma directa. Suma de C1 más C2 más C3. ¿Listo? Además, el sistema va a estar conectado a la diferencia potencial, que es la misma para todas, y la carga total es la suma de todas las cargas. Carga 1, carga 2 y carga 3. Listo, chicos. Nada más hacemos eso. Y para terminar, tenemos aquí la energía almacenada de un condensador. ¿Listo? Se sabe que la energía almacenada de un condensador se calcula a través de la relación de la carga con el voltaje. ¿Cómo así? Mira, si yo analizo la carga por unidad de voltaje, tendría que la carga aumenta cuando estoy conectado a mayor voltaje. A mayor voltaje, mayor carga. Esa variación es de manera lineal, de manera lineal. Entonces, de una manera práctica, la energía almacenada se calcula como un medio de la carga por el voltaje. Un medio de la carga por el voltaje. Una expresión equivalente se genera cuando yo recuerdo que la carga es igual a la capacidad por voltaje. Tú sabes que la carga es igual a la capacidad por voltaje. Por lo tanto, si yo reemplazo la carga, me quedaría esto. Me quedaría un medio de C por el voltaje al cuadrado. Ahora, si yo despejo de aquí el voltaje, me quedaría carga sobre capacidad. Entonces sería, la energía es igual a un medio de la carga al cuadrado sobre capacidad. Entonces tenemos tres formas de calcular la energía almacenada, chicos. Tres formas de calcular la energía almacenada. Ya dependo, ya depende, ya depende del problema, ya depende de tu decisión, cuál de estas tres vas a usar. ¿Listo? Ya depende de ustedes cuál usarían. Chicos, yo pido, a ver, ¿cuál es la que más se usa? La que más se usa es esta. Si necesitas acordarte de algo, acuérdate de esta. Un medio de CB al cuadrado. Un medio de CB al cuadrado. ¿No? A partir de esta, tú ya puedes generar la primera y puedes generar la segunda. Obviamente acordándote de esto. Es obligatorio. Es obligatorio. ¿Me dejo entender? O sea, a partir de eso tú generas las demás, ¿ya? Y con eso hemos terminado la teoría del día de hoy. Ahora sí, comencemos con los problemas de esta semana, chicos. Voy a colocar los problemitas de esta semana.
Listo, chicos, ¿se ven los problemas, chicos? A ver, sí se ven, ¿no? Sí, ya, listo, excelente. Vamos con el problema uno. A ver, problema número 1 dice, una esfera conductora con una carga de más Q se encuentra en reposo como muestra en la figura. A ver, esta es la figura. Ahí está. Y sabe que el potencial eléctrico en el punto B, a ver, ¿dónde está el punto B? Ahí está, es de 40 volts. Determina el potencial eléctrico en el punto A. A ver, algo más de ver. Listo, ahí está toda la gráfica. Entonces me dicen, esta carga Q genera un potencial de 40 volts en el punto B. Y quiero saber, ¿cuánto será el voltaje en el punto A? Para eso, hago, por dato del potencial en B es, calcula el potencial tal como tú conoces, tal como tú lo conoces, como la constante, la carga entre distancia. Pero tú sabes que esta distancia, ¿cuánto es? 5R, pues, ¿no? Entonces, constante entre 5R es igual a 40. Y aquí voy a despejar los valores constantes, los valores que no cambian. ¿Y quién no va a cambiar? Constante, la carga y R. Y esto va a ser igual a 200. Ahora, hago lo mismo para el potencial en A. Mira, el potencial en A ahora es a una distancia de 2R. Entonces era constante la carga entre 2R. Esto es igual a un medio de la constante, la carga entre R. ¿Qué he hecho yo? Darle forma, agrupar convenientemente. Y si te das cuenta, ese valor que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? Vale 200. Entonces reemplazo y me quedaría que el voltaje en el punto A es un medio de 200. ¿Cuánto saldría eso? 100, pues saldría 100, chicos. ¿Listo? Ahí está. Problema número 1, la clave es la A. Les recomiendo que tomen fotos rápidamente cada vez que finalizo el problema porque el tiempo es corto, por favor. ¿Ya, chicos? Por favor, ayúdenme en eso esta vez. Ayúdenme en eso. Esta vez no tengo mucho tiempo para mantener la pantalla o regresar porque me puedo retrasar un poquito porque el tiempo está contadito, ¿ya? Milimétricamente el tiempo está contado. Problema número 1, la clave es la A. Problema 2 dice, en relación al concepto de potencial eléctrico, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice, el potencial eléctrico se define como el campo eléctrico por unidad de carga eléctrica. El potencial eléctrico se define como el campo eléctrico por unidad de carga eléctrica. Eso es, a ver, por definición, el potencial es energía potencial eléctrica por carga eléctrica. Por lo tanto, la primera sería falsa. No está relacionado directamente con el campo, sino con la energía potencial. Dos, el potencial eléctrico se define como el trabajo por unidad de carga eléctrica. A ver, dice, puesto que la diferencia potencial entre B y A es igual al trabajo sobre carga, cuando el potencial en A es cero, se define que el potencial es igual a trabajo sobre carga. Entonces sería verdadero. Bueno, no es necesario hacer todo esto para definirlo de esa manera. Sabemos que el potencial es igual a energía eléctrica, energía potencial eléctrica sobre carga. Eso ya lo sabemos de la primera parte, ¿cierto? Pero sabemos también que esa energía potencial eléctrica ha sido generada por un trabajo realizado por una carga, pues, ¿te acuerdas? Que yo traía esta carga desde muy lejos y lo colocaba en un cierto lugar, entonces de esa manera al colocarlo ya se generaba la energía, ¿sí? Entonces, debido al trabajo realizado, se genera una energía. Por lo tanto, está relacionado con el trabajo directamente. La segunda también, la segunda es verdadera, chicos. La tres, ¿el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo? ¿El potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo? Dime eso, ¿verdadero o falso? Dime, ¿la 3 es verdadero o falso, chicos?
Verdadero, ¿cierto? Verdadero, muy bien. A ver, el campo es a la derecha y tengo el punto A y el punto B. Tú sabes que el potencial en, en A es mayor que el potencial en B, ¿cierto? Por lo tanto, la tercera proposición es verdad. Ver, ¿cierto? El potencial en A es mayor que el de B. Mira, ni siquiera necesitas hacer todo ese análisis que está abajo porque tú ya lo sabías. Tú ya sabías todo eso. Vamos con la 3 ahora. Dice, dos partículas con cargas eléctricas de más 2 microcoulomb y menos 4 microcoulomb están localizadas a lo largo del eje X en las posiciones que se indican en la figura. Pregunta, ¿cuál es el potencial eléctrico en el punto P? Pregunta clásica, directa. ¿Ah? Me están preguntando el potencial en el punto P. Profe, hay dos cargas, por lo tanto, habrán dos potenciales. ¿Qué hago al final? Sumo los dos potenciales, ¿cierto? Sumo el potencial generado por la carga 1, sumo el potencial generado por la carga 2. ¿Listo? Potencial en P es la suma de los dos potenciales. Mira, potencial de carga 1 es igual a constante la carga 1 sobre 2 veces R, más constante carga 2 sobre R. A ver, ¿qué están haciendo acá? Han hecho un artificio, mira. El artificio es el siguiente. R para nosotros vale 3 centímetros, es decir, 3 por 10 a la menos 2 metros. Como la primera distancia es 6 centímetros, pues sería 2R. Y la primera distancia es 3 centímetros, solamente sería R. Pero no te recomiendo que hagas esos artificios, ¿ya? No te recomiendo. Porque eso te obligaría a que tú pienses en hacer esos artificios en todos los problemas. Y no es así, pues, ¿no? No es así. No es así. Así que tengan mucho cuidado, por favor, ¿ya? No les recomiendo que hagan eso. Entonces, profe, entonces, ¿qué hago yo? Fácil, mira. Lo que tú vas a hacer ya en tu casita, ya más tarde, en una horita, cuando estés libre, haces lo siguiente. El potencial en el punto P es el potencial generado por la carga 1, sería constante por la carga 1 entre distancia 1, que sería 6 centímetros, más la constante, la carga 2, entre la distancia 2, que sería 3 centímetros. Reemplazas en cada uno de los casos tal sus valores, como es. No hagas ningún artificio, porque si ese puede reducir tu expresión, pero reducir la expresión no significa reducir tu operación. Que mira aquí, yo reduzco mi expresión factorizando valores como constante entre 2R y multiplico por la carga 1 más 2 veces la carga 2, mira. ¿Te das cuenta? Entonces, mira lo que voy a generar. Operar toda esta expresión como 9 por 10 a la 9 entre 2 veces R, que vale 3 por 10 a la menos 2, por el producto, por la suma de cargas, que sería la carga 1, que es 2 por 10 a la menos 6, menos 2 veces la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 6. Algo que no te debes olvidar nunca. El potencial de 1 es positivo y el potencial de 2 es negativo, porque la carga 1 es positivo y la carga 2 es negativo. Se reemplaza con la carga, chicos. No te olvides, por favor. La carga es muy importante. El signo, más que todo. Y al final me queda un valor de menos 9 por 10 a la 5. A ver, yo les recomiendo a ustedes que hagan la misma línea, pero con los valores directos. Reemplaza 6, reemplaza 3, reemplaza 2 microcoulomb, reemplaza menos 4 microcoulomb. ¿Me dejo entender? Por favor, inténtalo de esa manera, tal como debería ser. Sin reducciones, sin artificios, por favor, ¿ya? Es mejor, chicos, es mejor. Problema número 3, la clave es la B. Problema número 4 ahora. A este problema también, ¿ya? Por eso no me gustó esta semana. Muy tedioso. Problema número 4 dice lo siguiente. Una partícula con carga de más 2 por 10 a la menos 7 coulomb se desplaza desde el punto A hasta el punto B, como se muestra en la figura. Listo. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre la partícula es 5 por 10 a la menos 3 joules. Obviamente es positivo porque va en la dirección del campo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia potencial entre A y B? A ver, ¿qué ocurre por aquí? La fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo, va a la derecha, en la misma dirección que el movimiento. Por lo tanto, su trabajo es positivo. En cambio, el trabajo es negativo para la fuerza externa. Para la fuerza externa. ¿Ya? Entonces decimos, la fuerza externa F equilibra la fuerza eléctrica F sub E, así que el trabajo entre A y B es realizado en cuasi equilibrio. Básicamente el cuerpo se está moviendo de manera lenta, pues, ¿no? Con una fuerza resultante igual a cero.
Además, el trabajo de la fuerza eléctrica de A hasta B es un trabajo positivo, ya habíamos dicho eso, porque la fuerza eléctrica tiene la dirección de desplazamiento. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Me dicen que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la carga por diferencia potencial. Está mal eso, ¿no? Está mal eso, chicos. Por favor, quiero que corrijan esa parte. ¿Me escuchan, chicos? No solamente quiero que tomen foto, quiero que lo corrijan, por favor. Con un lápiz, en una hoja aparte, la nueva solución, por favor, ¿ya? No la puedo escribir yo, chicos, porque esta es una diapositiva que está pasando hoja por hoja y animación por animación. No la puedo corregir yo, por favor. Y no puedo hacer trazos encima tampoco, porque no me lo permite ahora. Solamente se permite en la parte de la teoría, porque yo estoy, ahí es hoja por hoja, y acá es animación por animación, así que no lo puedo hacer. No puedo escribir encima de una animación. ¿Listo? Por favor, ¿me escucharon todos? ¿Están vivos? ¿No se han desmayado? Por favor, chicos, ¿ya se han ido a almorzar, chicos? Claro, ¿cierto? Por favor, coloquen lo siguiente. El trabajo de la fuerza eléctrica es igual al negativo menos carga por diferencia potencial de A y B. Ponle un negativo adelante, nada más. Solamente se coloca un negativo adelante, nada más. Si coloco yo un negativo adelante, tendría que la diferencia potencial entre A y B sería igual al negativo del trabajo de la fuerza eléctrica entre la carga, ¿no? Es igual al negativo de 5 por 10 a la menos 3 entre 2 por 10 a la menos 7. Operando, me daría negativo de 2,5 por 10 a la 4 volts. Entonces, lo único que faltaría aquí es colocarle un negativo. Ahora, tú estás diciendo, profe, usted tal vez se confunde, usted tal vez está analizando de una forma incorrecta. Y, chicos, demostración en el instante. Consulta, consulta. Mira, demostración en el instante. Consulta, ¿dónde el potencial es mayor? ¿En A o en B? ¿Dónde es mayor? En A, ¿cierto? Si el potencial es mayor en A, en B es menor. Dime, si te piden potencial de A y B, te están diciendo calcular potencial de B menos A, ¿sí o no? Te están pidiendo calcular potencial de B menos A. ¿Me dejó entender? Potencial de B menos A. Por lo tanto, al restarlo, te saldría negativo, ¿sí o no? Por lo tanto, el potencial te debe ser negativo. Dime, ¿estamos en lo correcto, sí o no? O sea, ha habido un pequeño error al inicio de plantear el trabajo, ¿cierto? Ha habido un pequeño error ahí. Que tú lo puedes corregir, es corregible, chicos. Corregible. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí corriges el signo y también tu respuesta, sí, me imagino, pues, ¿no? Porque la respuesta es con signo negativo. Eso es lo que normalmente ocurre, pues. En los exámenes te van a confundir con el signo, pues, porque hay trabajos positivos y hay trabajos negativos. Va a haber en tus claves un más 100 joules y otro menos 100 joules, tal vez. Jorge me dijo hace un momento, dice, si la carga es positiva, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica es negativa. No, no, no necesariamente. Recuerda que todo depende de hacia dónde se mueve el cuerpo. Si esa carga hubiera sido es positiva en este caso, el trabajo de la fuerza eléctrica es positiva. Eso no ha cambiado. Es decir, el análisis inicial no está mal. Lo que está mal es el planteamiento de esta relación, nada más. El trabajo igual a carga por diferencia potencial, porque es negativo. Es el negativo de la carga por diferencia potencial. Si la carga hubiera sido negativa, eh, el trabajo de la fuerza eléctrica hubiera sido negativo. En este caso, como la carga es positiva, el trabajo de la fuerza eléctrica es positivo. Ahora, no estoy diciendo que para carga positiva el trabajo es positivo siempre y para carga negativa el trabajo. No, no estoy diciendo eso. Va a depender del movimiento. El cuerpo se puede mover de A hasta B o de B hasta A, y eso es indiferente a la carga. Eso es indiferente a la carga. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan mucho cuidado. No se vayan a guiar por eso. Profe, carga positiva, trabajo positivo. Carga negativa, no, 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 no. Eso depende del movimiento que estamos analizando. La partícula puede irse de A hasta B, como puede irse de B hasta A. Si el problema puede cambiar, si es que yo voy de B hasta A, y es posible, no hay problema. Solamente que ahora la culpable del movimiento sería la fuerza externa y ya no la fuerza eléctrica. ¿Me dejo entender?
Claro, en la fórmula es negativo, en la fórmula se pone negativo adelante porque es fuerza eléctrica. En la fórmula. No estoy diciendo que el trabajo sea negativo, sino estoy diciendo que en la fórmula se pone un negativo adelante para poder calcular el trabajo. ¿Me dejo entender, David? Claro, excelente. Es por la fórmula. No es por el valor final, es por la fórmula nada más. ¿Listo? Es por la fórmula, ¿ya? Uy, se me fue. Ahí está. Es solamente por la fórmula, nada más. En la fórmula está mal puesto el signo, es decir, debe ser negativo adelante. Que al final operando me salga porque la carga es negativa, porque el voltaje diferenciado es negativo o positivo, ya es otra cosa. Pero en la fórmula se pone un negativo adelante. ¿Listo? A ver, problema 5. Por eso me dije que Dios esta clase. Es complicada, es complicada. Problema número 5. Dos esferas metálicas aisladas A y B tienen radios de 10 y de 3 centímetros respectivamente. La carga de la esfera A es de más 13 microcoulomb y la carga de la esfera B es de 0. Mira, interesante. Un cuerpo cargado y un cuerpo descargado. Si las esferas A y B se ponen en contacto, cuando dos cuerpos se ponen en contacto, ¿qué se genera? Transferencia de electrones, transferencia de carga. Determine el potencial eléctrico de cada esfera cuando están en contacto. Determine el potencial eléctrico de cada esfera cuando estén en contacto. Mira, caso inicial, cuerpo A, cuerpo B. Ahí está. Cada uno con sus respectivos valores, cargas y radios. Se ponen en contacto. Ahí está. Listo. Entonces, cuando se ponen en contacto se genera una transferencia de electrones. ¿Profe, de por vida? No. Hasta que ambos cuerpos lleguen al equilibrio electrostático. Profe, ¿qué significa el equilibrio electrostático? Significa que las partículas cargadas ya no fluyen, ya no hay flujo de cargas. Y hace un momento en la teoría mencioné algo relacionado con eso. El flujo de cargas se genera cuando existe una diferencia de potencial, ¿sí o no? ¿Me quedó claro? ¿Les queda claro eso? Que el flujo de cargas se genera cuando hay una diferencia potencial. Por lo tanto, si yo no quiero flujo de cargas, dime, ¿cómo deben ser estos dos potenciales? ¿Cómo deben ser? Deben ser iguales. Deben ser iguales. Por lo tanto, para que estos dos cuerpos lleguen al equilibrio electrostático, significa, significa que los potenciales deben ser iguales, ¿sí o no? Pues es una información importante. Ahora, como yo quiero calcular carga, digo lo siguiente. De la conservación de la carga eléctrica se sabe que la carga inicial es igual a la carga final. La carga inicial solamente corresponde a la carga de A. ¿Listo? En cambio, al final tienen ambos. Por lo tanto, la carga final, o la suma de las cargas finales, es igual a 13, que es la inicial. El estado final de las esferas queda en el equilibrio electrostático. Ahí está, mira. Si se cumple que el potencial en A es igual al potencial en B. Para que estén en equilibrio electrostático, ambos potenciales deben ser iguales, chicos. Entonces, el potencial en A para una esfera, ¿cómo se calcularía? O constante la carga entre radio de A. Esto es igual a la constante carga entre radio de B. ¿Sí o no? Deben ser iguales. Constante y constante se van. Y me quedaría que la carga de A es proporcional a 10, como la carga de B es proporcional a 3. Al ojo, tú ya lo sacaste. Si la carga de A es proporcional a 10 y la carga de B es proporcional a 3 y la suma de cargas es 13, dime cuánto vale cada una de ellas. Vale uno 10 y el otro 3, ¿sí o no? Mira lo que se hace. Tú puedes despejar una de ellas y reemplazarla en la ecuación 1. Al reemplazar una en la ecuación 2 o 2 en 1, tendríamos que la carga de A es 10 microcoulomb y la carga de B es 3 microcoulomb. ¿No? Por lo tanto, el potencial en cada esfera, este problema es extenso, mira, problema complicadísimo, extenso, realmente extenso. Bastaba con que calcules la carga, para mí era suficiente, pero mira, te piden el potencial, entonces reemplazo nuevamente. El potencial en un punto de cualquiera de los dos, no en A y B porque son iguales, es constante la carga entre radio. La constante 9 por 10 a la 9, la carga es igual a 10 por 10 a la menos 6, entre la distancia o radio, que es 10 por 10 a la menos 2. Esto es igual a 9 por 10 a la 5 volts. Es el mismo voltaje para B, ¿no? La clave es la C. Chico, problema complicado, extenso, por favor. Para mí es suficiente con calcular la carga. Créeme, conmigo es suficiente. En un examen no creo que te pidan tanto. A menos que ya tienen las cargas finales, pues, ¿no? O a menos que la carga final sea sencillo de calcular. Por ejemplo, si fueran cargas idénticas. Si fueran cuerpos idénticos, dime, la carga final sería simplemente la mitad, ¿no? ¿Sí o no? La semisuma, pues, ¿no? Porque ambos al final son iguales.
Eso podría ser un caso, ¿no? Cuerpos idénticos, analícelo por ahí. Problema número 6, es rápido el problema 6, me queda poco tiempo. ¿A qué hora es su receso, chicos, para manejar el tiempo de estos tres últimos problemas? ¿A qué hora es su receso? 11:55, me quedan 14 minutos, ¿no? 14 minutos. Vamos, 14 minutos, tres problemas. Se puede. Un condensador de capacidad de 5 microfaradios está conectado a una fuente de voltaje de 20 volts, como se muestra en la figura. Si se retira el condensador y se conecta paralelo a otro condensador descargado de capacidad de 3 microfaradios, determine la carga eléctrica almacenada en el último. Es muy parecido al problema anterior, ¿eh? Mira, tengo el condensador 1 que se conecta a una batería. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este condensador 1? 1 se va a cargar. El condensador 1 se carga, se carga. Listo, se va a cargar. Con una carga Q. ¿Está? Ahora, como este condensador se carga con esta carga Q que vale 100 microcoulombs, porque la carga es igual a la capacidad por voltaje, la capacidad es 5 y el voltaje es 20, por lo tanto es 100 microcoulombs, esta carga Q, este condensador con carga Q, se conecta a otro cuerpo cargado. Disculpa, se conecta a un cuerpo descargado. Si yo conecto un cuerpo cargado a un cuerpo descargado, ¿qué va a pasar? La carga se va a distribuir, ¿sí o no? La carga se distribuye entre los dos. Entonces, finalmente, para la conservación de la carga se cumple que la suma de cargas finales es igual a la inicial, que vale 100. En el caso anterior, como están en paralelos, el equilibrio se genera cuando el voltaje es el mismo para ambos. La diferencia de potencial es igual. Por lo tanto, si la diferencia de potencial es igual, estamos diciendo que la carga entre capacidad es la misma para ambos. Carga 1 entre capacidad 1 es igual a carga 2 entre capacidad 2. Eso genera que la carga 1 es proporcional a 5, como la carga 2 es proporcional a 3. Profe, ¿al ojo puede salir? No, 8. Entonces despejo nada más. La carga 1 es como 5 tercios de la carga 2, que reemplazo en la ecuación 1. Y me quedaría 5 tercios de la carga 2 más la carga 2 es igual a 100. Entonces, 8 tercios de la carga 2 es igual a 100. Entonces, la carga 2 vale 3 por 100 entre 8, que vale 37,5. 37,5 microcoulomb. Eso sería nuestro problema número 2. Problema bonito, ¿eh? Problema bonito, ya ha venido antes en un examen. Ya ha venido antes en un examen. Creo que ha venido con valores un poquito más manejables. Más manejables, pero ya ha venido, chicos. Así que cuidado con la solución del problema. Cuidado con estos problemitas, que son importantes, ¿ya? Problema 7. Dice, la diferencia potencial entre los extremos de A y B, ahí está, de una conexión de dos condensadores en serie es 400, es decir, todo es 400. La capacidad de los condensadores C1 es de 1 microfaradio y de C2 es de 3 microfaradios. ¿Cuál es la energía almacenada en el condensador 2? Uno estará diciendo, profe, condensador 2, ¿cómo se almacena la energía? Un medio de C por B cuadrado. Hey, tengan cuidado. Cuando usen esas fórmulas de energía, recuerde que los valores que tú estás usando son los valores de cada condensador que te piden. Por ejemplo, si te piden energía del condensador 1, tú debes usar los valores de ese condensador 1. No debes usar los valores de todo el sistema. Por ejemplo, el voltaje que tú reemplaces no va a ser el voltaje de 400, porque 400 es para todo, no solamente es para el condensador que estás usando. Ese es un grave error que muchos cometen. Tengan cuidado. Entonces, debo usar el valor del voltaje solamente para el condensador que me piden. ¿Listo? Entonces diremos lo siguiente. Condensador 1 y condensador 2 almacenan carga. Cada uno de ellos estará sometido a una diferencia potencial. ¿Listo? Pero sabemos que la suma de las diferencias potenciales es igual al potencial total, pues, del sistema. Entonces, como las conexiones es en serie, la carga 1 y carga 2 son iguales, se cumple que la capacidad 1 por el voltaje 1 es igual a la capacidad 2 por el voltaje 2. Eso sale porque las cargas son iguales. Recuerda que cada carga se calcula como capacidad por voltaje. Entonces, capacidad por voltaje es la misma para ambos. Ahora, reemplazando las capacidades, yo tendría que la capacidad de 1, que vale 1 por voltaje 1, es igual a 3 veces el voltaje 2. Entonces tendría la relación de esto, ¿no? De 1 a 3. El voltaje 1 es igual a 3 veces el voltaje 2. Además sabemos de la figura que el voltaje 1 más el voltaje 2 es igual al voltaje total, que es 400. Reemplazando la ecuación 1, diremos 3 veces el voltaje 2 más el voltaje 2 es igual a 400. Entonces, 4 veces el voltaje 2 es igual a 400, el voltaje 2 vale 100. Una vez calculado el voltaje 2, ya puedo calcular la energía. Me están pidiendo la energía para el condensador 2.
que es igual a 1/2 de la capacidad del condensador 2 por el voltaje del condensador 2 elevado al cuadrado. 1/2 de capacidad 2, que sería 3 por 10 a la menos 6, por el voltaje de 2, que sería 100, elevado al cuadrado. Y esto es igual a 3/2 de 10 a la menos 2. O 1,5 por 10 a la menos 2, dependiendo de las claves. Problema número 7, resuelto, chicos. Problema número 7, resuelto. ¿Listo? Bonito problema, no es complicado. Yo me quedaría con la pregunta de ¿cuánto es el voltaje en 2 nada más? Suficiente para mí. ¿Cuánto es el voltaje en 2? Última pregunta. Esta pregunta es clásica, chicos. Esta pregunta es sumamente clásica. Si viene en el examen, es lo más probable. Es lo más probable. Listo, así que atentos, por favor, ¿ya? Dice. La figura muestra una conexión de 3 condensadores de capacidad de 8 microfarados, 6 microfarados y 3 microfarados. El voltaje de la batería es de 3 volts. Determine la carga eléctrica del condensador equivalente. Mira, me están pidiendo la carga del condensador equivalente. Es decir, me está pidiendo algo ya. Pero para calcular ese algo, primero debo calcular el equivalente. Es decir, debo hacer una operación antes. ¿Cómo calculamos el equivalente del sistema? Simple, reduciéndolo. ¿Cómo lo reduzco? Fijándome quiénes están en serie o en paralelo. Como estos dos. Estos dos están en serie. Dime, si están en serie, ¿cómo se reduce? ¿Con la suma directa o con la suma de las inversas? ¿De acuerdo? ¿Suma directa o suma de las inversas? Serie, inversas, directa. Inversa, profesor. Entonces, al aplicar la suma de las inversas tendríamos que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la inversa de 2 más la inversa de 3. Pero si tú aplicas ASPA, tendríamos que la capacidad equivalente es igual al producto sobre la suma. Y es un método clásico, es un método práctico, chicos. Siempre que tenga dos en serie, el equivalente se calcula como el producto sobre la suma, solamente para dos. Producto sobre la suma. El producto es 6 por 3, la suma es 6 más 3. ¿Cuánto me sale? 2. Ahora, ¿por qué te menciono eso? Recuerda, por favor, estos valores. 6, 3 y 2 son usados constantemente. Eso significa que vas a verlos en otros problemas, en otros problemas, en otros problemas. Ahora, ¿eso qué significa? Que en un examen, si te encuentras con estos valores, lo sacas rápido, pues, mentalmente ya. Se reduce el sistema a esta expresión de dos condensadores, ¿no? Condensador 1 y el equivalente de 2 con 3. Estos dos condensadores, notarás que están en paralelo. ¿Cómo se calcula el equivalente cuando están en paralelo? ¿Cómo se calcula el equivalente cuando están en paralelo? ¿Cómo se calcula? Simplemente con la suma inversa o suma directa. Con la suma normal, ¿no? Suma directa se llama, suma directa, ¿ya? Suma directa, para no confundirnos. Suma directa. Excelente, suma directa. Entonces sería C1 más el equivalente de 2 con 3. C1 vale 8 y C equivalente de 2 y 3 vale 2. ¿Cuánto me sale? 10 microfarados. Para mí el problema ya acabó ahí. Ya ha habido problemas de exámenes que acababa ahí nada más. Obviamente con condensadores, más condensadores, ¿no? Con 5 condensadores o con 4 condensadores tal vez. Pero ahí acaba el problema. Ahora me están pidiendo que este sistema reducido calcule la carga almacenada, la carga eléctrica. Profe, sencillo, pues, ¿no? La carga de un condensador es igual a capacidad por voltaje. Simple. Capacidad por voltaje. La capacidad es 10 y el voltaje es 3. ¿Cuánto será la carga almacenada? 30 microcoulomb. La respuesta es la C. Uy, es la C. Chicos, en 9 minutos he hecho 3 problemitas. Eso es bueno, eso es bueno. Estamos en forma, entonces. Estamos en forma. Listo, chicos, eso sería todo. ¿Alguna consulta, algún problema que no hayan tomado foto, por favor? Mientras yo voy subiendo las claves. Hablen ahora o callen para siempre. Ya sabía, ya sabía. No lo dijeron en su momento porque pensaban que no lo iba a hacer, ¿cierto? No querían distraerme, ¿sí o no? No querían interrumpirlo, sí. Sí. A todo, entonces. Profe, ¿cómo un circuito de condensadores también hay donde no fluye nada o corto? Sí, también hay cortos, también hay cortos. Recuerda que hay flujo de cargas, hay carga almacenada
cuando hay potenciales, pues. Sí podría venir, ¿ah? Pero ahorita voy a ver que voy a poner los problemas ahorita y voy a... Problema 6 y 7, ¿no? Ya, vamos, Natalie, Edith. Acá está la 6, Edith. ¿Me dices, Edith, por favor? ¿Me avisas, Edith, ¿me avisas? Ahí está la 6. Poco probable, José, ¿ah? Pero tampoco es complicado. Tampoco es complicado. Normalmente viene cuando tienes que reducirlo. Cuando tienes que reducir un sistema muy grande, tienes que reducir condensadores, y justo ves que un condensador comienza y termina en el mismo lugar. Comienza y termina en el mismo lugar, básicamente por eso. Él te menciona, ya más o menos. Ahora. Natalie, ahí está la 7, ¿me avisas, Natalie? Excelente, ya está. Ahora sí. Problema de casa, ya. Mm, uh, no sé, 2D, chicos. 2D, 3D, 4C, 5B, vamos, vamos. 6D, 7A. A ver, preguntitas. ¿Eh? Profe, cuando dos esferas están en equilibrio por contacto, ¿siempre sus voltajes serán iguales? Sí, cuando son esferas conductoras en equilibrio, ya el equilibrio cuando, mira, por definición nada más, equilibrio electrostático es cuando dejan de fluir cargas. Por lo tanto, para que se deje de fluir cargas, lo que se debe cumplir es lo siguiente, que los voltajes deben ser iguales. ¿Para qué? Para que no exista flujo de cargas. Entonces, cuando se ponen bruscamente en contacto, ¿sí? Entonces los voltajes son iguales. ¿Listo? Los voltajes son iguales. Existe otra situación, otros tipo de problemas donde tienes dos cargas eléctricas unidos por un hilo. Unidos por un hilo. Eso es un poquito más complejo, chicos, porque ahí tendrías que analizar el voltaje que hay en un punto A y el voltaje que hay en el punto B. Y tú sabes que cada uno de estos cuerpos genera voltajes en un solo punto. Es decir, en este punto A habrían dos voltajes, en este punto B habrían dos voltajes. Y la suma de esos dos voltajes deben ser iguales. Pero para el caso particular que estamos viendo ahorita, simplemente es voltajes iguales, directo nada más. Cuerpos en contacto, tus voltajes deben ser iguales para que lleguen al equilibrio, obligatoriamente. ¿Ya? Obligatoriamente. A ver, Jorge, José María. A ver, me decía si había corto, ¿no? A ver, a veces ocurre esto. A veces ocurre que en un sistema puedo tener un condensador por aquí, un condensador, por ejemplo, yo ya reduje mi sistema, y al final de reducir mi sistema me queda esto. Me queda esto, por ejemplo. Yo estoy analizando solamente entre A y B. Y este era el punto C, por ejemplo. Entonces, este condensador, ¿listo? Con esto acabo, chicos, con esto acabo. Este condensador, si te das cuenta, este es un punto D ya. Un punto D. Este condensador está sometido a una diferencia potencial. Y el potencial es potencial de D menos potencial de D. Está sometido a dos puntos de mismo potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial es cero. Por lo tanto, yo en los problemas, esto simplemente no lo considero. Lo elimino. ¿Listo? Lo elimino. A veces también ocurre algo así, mira. Ocurre que al reducirlo, me queda así. Y este es un E. En estos casos, también lo elimino. Lo elimino. Siempre y cuando me estén pidiendo reducirlo entre A y B. ¿Ah? Si me piden reducir entre A y B, estos de aquí que están en los extremos, se van. Se van, se eliminan. ¿Ya, chicos? A ver.
Entonces, eso sería todo, chicos. Cuídense, nos vemos, hasta luego. Suerte.